envejecimiento y prevención y la valoración geriátrica integral, que ya pues muchos de ustedes tienen algún conocimiento pues en el transcurso de las clases que se han ido dando y sobre todo la parte práctica. Vamos a hablar de envejecimiento saludable, vamos a hablar de la década del envejecimiento saludable, de factores que impactan en el envejecimiento, los objetivos que se ha propuesto la OMS para el desarrollo sostenible en lo que respecta al envejecimiento, un dato sobre prevención en geriatría y pues nos vamos a dedicar en lo que es prevención básicamente a lo que es inmunizaciones. Unos datos sobre esto. Como están viendo ahí, tenemos información de la OMS dada pues por todo los años de investigación que se dieron para que puedan establecerse la década del envejecimiento saludable. Para eso, pues, se establecieron datos estadísticos que nos podrían y nos ayudaron a, pues, conocer la realidad del envejecimiento, pues, a nivel mundial, ¿no? Como datos iniciales, tenemos que al año 2030, 1 de cada 6 personas a nivel mundial van a tener 60 a más años. En el 2019, el 16% de la población ya tendría más de 60 años a nivel de las Américas, y esto solo se espera que aumente en el 2100 al 36%. O sea, más de un cuarto de la población en nuestra región va a tener más de 60 años. Se espera que la proporción al 2050 de las edades de 15 a 64 años comparados con los de 65 a más disminuya a 6. Y el número de años vividos con discapacidad para la población de más de 80 años también ha aumentado en un 77% durante la última década. Esto es importante porque no solamente estamos envejeciendo a nivel mundial, a nivel latinoamericano y en las Américas en general el envejecimiento es mucho más, o está avanzando pues de forma más progresiva, diríamos, pero no solamente se está envejeciendo, sino también se está envejeciendo y este envejecimiento está acompañándose de discapacidad, que es algo que pues no deseamos, ¿no? En el adulto mayor. Es por eso, pues, que luego de tener estos datos estadísticos y epidemiológicos, la OMS se planteó un término que consistía, pues, en que el adulto mayor envejezca, pero de la manera más saludable posible. Para eso, pues, se acuñó el concepto de envejecimiento saludable, ¿no? Que lo considera como el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional. Recuerden esto, fomentar y mantener capacidad funcional que permita el bienestar en la vejez. La capacidad funcional consiste en los atributos que permiten a todas las personas ser y hacer lo que para ellos es importante. Dentro de todo diríamos, el abanico de evaluación que se le hace al adulto mayor, la parte funcional se constituye en, pues, la capacidad más importante que tiene el adulto mayor, pues, de estar autónomo y, pues, por ende, envejecer de forma adecuada y de forma saludable. Si esto se pierde, esta capacidad funcional, el envejecimiento no va a ser saludable. Y pues eso lo damos y nos damos cuenta pues con cada paciente que vemos continuamente, ¿no? Entonces, en esta década, pues una vez que se acuñó el término envejecimiento saludable, también se propuso que, pues a partir de unos ciertos años que van del 2021 al 2030, se llame a esta década la década del envejecimiento saludable. ¿Por qué se acuñó o se intentó, pues, nombrar a esta década de esta forma, ¿no? Porque, pues, la OMS planteó que se ofrezca la oportunidad tanto a la parte gubernamental, a los estados, a la sociedad civil, a los organismos internacionales, profesionales e instituciones en salud y académicas, tanto incluso al sector privado, en torno en ese tiempo, ¿no?
colaborar, ¿no? Y para mejorar la vida en los adultos mayores, en la familia y en esas comunidades donde ellos obviamente residen. Entonces, teniendo en cuenta todos esos datos epidemiológicos y la gran carga de discapacidad que tiene o que está teniendo el adulto mayor y que puede tener mucho más en el transcurso de los años, es que se planteó el término y se planteó nombrar a la década del 2021 al 30 como la década del envejecimiento saludable, ¿no? Se necesita, como dice, un decenio de acción mundial con el fin de, pues, ayudar a un envejecimiento adecuado. Pero ¿qué consideraciones claves se necesitan para que una persona envejezca de forma adecuada, de forma saludable, ¿no? Hay algunas consideraciones, pues, que vemos en la comunidad, en la sociedad, en los estados, ¿no? Primero, incluso en el adulto mayor, pues, ¿no? Primero hay una diversidad, ¿no? Como hemos dicho, pues, y ustedes se han dado cuenta, no existe una persona mayor típica, ¿no? El adulto mayor y en general el envejecimiento es heterogéneo, lo que lo hace multidiverso y pues con diferentes características. Algunas personas de 80 años tienen niveles de capacidad física y mental que son muy similares a las personas de 30 años y otras de la misma edad o incluso menos edad pueden requerir cuidados y apoyos extensos para pues sus actividades básicas como vestirse y comer. También tenemos la desigualdad, que también lo vemos pues en el adulto mayor de forma muy frecuente. En una gran proporción de la diversidad en la capacidad y las circunstancias observadas en la vejez es el resultado del impacto de ventajas y desventajas en la vida de las personas, ¿no? Eh, Estas relaciones que tenemos con el entorno eh, hacen pues que si es que no se realizan de forma adecuada, y hacen que la desigualdad pues eh, se presente de manera frecuente en el adulto mayor. Y para eso también hay factores que pueden influir, ¿no? El mismo sexo, ¿no? El origen étnico, el nivel de educación, los recursos económicos, e incluso les diría también algunas privaciones visuales auditivas del propio adulto mayor hacen que mm, la desigualdad sea muy frecuente en ellos, ¿no? Hay estereotipos anticuados también, ¿no? A menudo se asume que las personas mayores son frágiles o dependientes y una carga para la sociedad. Esto ustedes pues incluso se dan cuenta pues a la hora, y espero que no lo hagan, porque muchas veces en los centros de atención primaria se les dice al adulto mayor que cuando va por un síntoma en particular se le dice que eso es porque pues ha envejecido, porque está viejo, ¿no? Y esos son estereotipos, ¿no? El envejecimiento no va a producir síntomas como dolor, no va a producir síntomas como fatiga, no va a producir síntomas como depresión, ¿no? Esos síntomas son producto de algo más que no es asociado al envejecimiento. La globalización y los avances tecnológicos, la urbanización, la migración y los cambios en las normas de género también influyen en la vida de las personas. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque pueden influir de forma directa o indirecta. Y entonces, pues la OMS, a partir de todas esas características epidemiológicas y los problemas en el envejecimiento, es que se planteó una respuesta, ¿no? Como vimos, la primera respuesta fue nombrar a la década del envejecimiento saludable. La segunda respuesta es establecer objetivos en los cuales se iba a basar esta década. Y dentro de esos objetivos, pues lo primero es el compromiso con el envejecimiento saludable, alinear los sistemas de salud con las necesidades de las poblaciones mayores, eso es muy importante. Los sistemas de salud en particular en Latinoamérica y en nuestro país no son los más adecuados para el adulto mayor, ¿no? Desde el hecho de que no se puede diagnosticar adecuadamente las patologías, a que tenemos un alto grado de hacinamiento, un alto grado de o falta de recursos humanos y materiales, y pues los sistemas en sí, tanto pues en todos los niveles asistenciales, no son los más propicios para hacer un abordaje y sobre todo fomentar
que luego de que el adulto mayor haya sufrido una condición o una enfermedad, se rehabilite o recupere de la forma más adecuada. Entonces, esa es la idea, alinear los sistemas de salud con las necesidades del adulto mayor. Desarrollar sistemas para brindar cuidados a largo plazo, crear ambientes amigables, tanto a nivel de la comunidad como a nivel de la localidad e incluso de la familia o del hogar. Mejorar la medición, el seguimiento y la comprensión también en el adulto mayor, pues esos son los principales objetivos que se colocaron, ¿no? Y antes de continuar con ya lo que se propuso de forma más específica la OMS, es que tenemos que ver que el envejecimiento adquiere un fenotipo, ¿no? Ese fenotipo puede ser un fenotipo de un envejecimiento saludable y un envejecimiento no saludable. Pero para que sepamos que el adulto mayor envejece de forma saludable o no saludable, es que hay factores que influyen en esto, ¿no? Y obviamente hay eventos adversos o resultados adversos en salud que se derivan de esto. La genética es uno de los factores que pueden influir en un envejecimiento saludable. Generalmente no es de los principales factores, pero tiene algo que ver en algunas patologías, ¿no? La biología del envejecimiento también tiene mucho que ver, ¿no? Algunos genes relacionados al envejecimiento, algunas teorías que nos indican cómo se envejecen algunos sistemas, nos pueden ayudar sobre todo por su interacción tanto con la genética como con los estilos de vida. Los estilos de vida y el entorno también tienen mucho que ver con la forma en que los anteriores factores se expresen y por ende pues declinen en su actividad fisiológica. Los sentidos, como hemos dicho, no solo tiene que ver con un envejecimiento saludable o no saludable, sino también pues con la posible discriminación, las posibles diversidades que pueden ver. Una persona que tiene problemas visuales o auditivos es una persona pues que generalmente y pues, lamentablemente va a tener muchas limitaciones, ¿no? Al menos en nuestra realidad. Hay influencias psicosociales importantes. Tiene mucho que ver esto con situaciones que se dan. Por ejemplo, pues ahora en el tiempo de pandemia, las influencias psicosociales han sido muy importantes, ¿no? El mantenerse aislado, el mantenerse no conectado con el entorno social, con su comunidad, con su familia, ha afectado mucho al adulto mayor. Y obviamente las enfermedades crónicas y la carga de enfermedad también influye como un factor importante. Todo eso condiciona la forma en que se va a envejecer. Y obviamente pues, los resultados adversos van en términos de fragilidad, en términos de deterioro funcional, en términos de deterioro cognitivo, de multimorbilidad e incluso de mortalidad. Eh, ¿Qué condiciones de salud impactan en un envejecimiento saludable? Ya sabemos que hay factores de riesgo, pero también hay que tener en cuenta que dentro de estos factores de riesgo para el envejecimiento hay algunas condiciones que van a afectar de mayor o menor medida los resultados en salud, ¿no? Algunas son prevenibles y otras no. Por ejemplo, vamos a ver de condiciones de salud, diabetes, hipertensión y dislipidemia. Pero también vamos a tener otras condiciones en salud como obesidad. ¿Y qué es lo que normalmente pues vamos a ver? Algunas cosas que se van a presentar o diríamos algunas expresiones en el adulto mayor. Podemos tener, por ejemplo, una mujer de 70 años obesa o de 50 o de 40 años o 50 años obesa que a la edad de los 70 años va a empezar a tener enfermedad osteoarticular. La obesidad y la enfermedad osteoarticular pueden llevar de por sí a un deterioro funcional con los años, pero también puede llevar a otras condiciones prevenibles, ¿no? Como enfermedad cardiovascular, cerebrovascular o enfermedad de pequeño vaso, que esta de por sí puede llevar al deterioro cognitivo. Entonces, la obesidad en la aparición un poco más temprana puede llevar a algunas condiciones de forma como pues, se vaya expresando, asociado a otros factores. Y también tenemos otros pacientes que pueden ser diabéticos, hipertensos, dislipidémicos, pero que no son obesos, pueden tener condiciones
de por sí llevar una enfermedad cerebro o cardiovascular y una enfermedad de pequeño vaso que también llevaría un deterioro funcional y cognitivo. Entonces, algunas condiciones de salud pueden llevar de una o de otra forma a resultados de salud prevenibles, pero a través de condiciones prevenibles, ¿no? Entonces, estas condiciones deberían prevenirse, como dice ahí, y enfocarse su prevención primaria, secundaria y terciaria, pues a una edad pues más temprana, ¿no? Con el fin de evitar pues ya en pues una edad más avanzada que aparezcan resultados de salud que no son los que nos llevan obviamente a mayor carga sociosanitaria. Entonces, ¿hay una diferencia entre el envejecimiento saludable y el envejecimiento activo? Sí, anteriormente pues se hablaba de un envejecimiento activo más que un envejecimiento saludable, ¿no? El envejecimiento saludable es el centro de la labor del OMS para para los años siguientes, ¿no? Del 2015 al 2030. El envejecimiento saludable reemplaza el enfoque anterior de la OMS que tenía con respecto al adulto mayor y que se acuñaba pues el concepto de un envejecimiento activo en unas políticas que se desarrollaron en el 2002. Por lo tanto, el envejecimiento saludable con el envejecimiento activo enfatiza a ambos la necesidad de actuar en múltiples sectores y permitir que las personas mayores sigan siendo recursos para sus familias, comunidades y economías. Pero como se dan cuenta, a pesar de que ambos enfatizan esa necesidad, el envejecimiento saludable se basa sobre todo en la capacidad funcional, ¿no? Para, como pilar fundamental para para este envejecimiento en el adulto mayor. Y bueno, ¿qué objetivos se plantearon, ¿no? Para el desarrollo, pues, sostenible, pues, a nivel de comunidad o a nivel de estados, ¿no? En lo que respecta a envejecimiento saludable. Pues, el primer objetivo, pues, objetivos que son muy a largo plazo, diríamos, y ambiciosos, era el fin de la pobreza. Tienen implicaciones para el envejecimiento saludable y ejemplos de indicadores que se desglosan por edades. Hambre cero también era un objetivo importante. Salud y bienestar. ¿Qué implicancias tenía en este caso salud y bienestar en el envejecimiento saludable? Pues el envejecimiento saludable significa que las personas contribuyen a la sociedad durante más tiempo. Entonces, un adulto mayor que envejece adecuadamente contribuye con mucho más tiempo a la sociedad, con oportunidades, obviamente, para gozar de buena salud en todas las etapas de la vida, ¿no? Tendría que tener también cobertura sanitaria universal y sistemas sociales y de salud integrados, transformadores y centrados en las personas. Hay indicadores que se relacionan con salud y bienestar y tiene que ver con tasas de mortalidad por distintas enfermedades en mayores de 70 años, tasas de mortalidad por suicidio y proporción de poblaciones con grandes gastos sanitarios, ¿no? O sea, la parte, pues, de gastos o de costos también es importante en lo que respecta a salud. Se plantearon otros objetivos como educación de calidad, como igualdad de género, como trabajo decente y crecimiento económico, como industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, también ambos con sus indicadores. Por ejemplo, en industria, innovación e infraestructura, la población rural que vive menos de 2 kilómetros de una carretera transitable todo el año y distinguiendo también a las personas mayores, ¿no? O sea, lo ideal es que pues hay una carretera en menos de 2 kilómetros de donde viven las poblaciones, sobre todo los adultos mayores. Ciudades y comunidades sostenibles también es un objetivo, pues que vemos acá en nuestra realidad que al 2022 cada vez estamos peor con nuestras ciudades. Paz, justicia, instituciones sólidas y pues para terminar alianzas para lograr objetivos, ¿no? Que tiene que ver bastante con el uso de otros sistemas actualizados, por ejemplo el Internet, entre otros, ¿no? Entonces esos son los objetivos que se han desarrollado para pues el envejecimiento saludable. Cada país que forma parte de la OMS se ha unado a estos objetivos y la idea es que pues los indicadores se cumplan en lo que resta de los años que quedan, ¿no? Vamos a ver cómo se hace porque eso depende también de los estados, ¿no?
Y bueno, para hablar, ya hemos hablado de esta parte promocional, ¿no? Que es la parte del envejecimiento saludable, ¿no? Acá pues se está promoviendo un envejecimiento pues desarrollado o como centro en la capacidad funcional. Y en la parte preventiva, pues, ya para hablar de esto, hay servicios preventivos que también se dan en los adultos mayores, ¿no? Dentro de esos distinguimos tres servicios preventivos, ¿no? El primero es el examen periódico de salud. Hace algunos años, ESalud y en general también el MINSA, pues, establecieron chequeos preventivos, ¿no? Y un paquetes preventivos, como se les llamaba, enfocadas también por edades. Dentro de estos, en el adulto mayor también, pues, se establecían exámenes periódicos preventivos de salud, los asesoramientos en estilos de vida, que tiene que ver bastante con la parte nutricional y la parte de actividad física, que ya ustedes han ido viendo también cuando hemos hablado de la prescripción de ejercicio, y las inmunizaciones como también parte de las estrategias de prevención. En lo que respecta a examen periódicos de salud, pues dentro de lo que es evaluación clínica, la autopercepción de salud del adulto mayor es muy importante, cómo él se siente, cómo él distingue su salud, el uso de medicamentos es muy importante porque pues ustedes han visto que la polifarmacia y sobre todo la medicación potencialmente inapropiada nos puede influir en muchos resultados adversos. El cribado de dolor, también porque es uno de los síntomas más comunes de las consultas, la evaluación del estado nutricional, como hemos visto, el examen físico y la revisión también del apoyo familiar y social. También lo han notado en los primeros seminarios que hemos hablado con respecto a los cuidadores, ¿no? Cómo el apoyo familiar y social es muy importante. Los determinantes sociales son muy importantes en el adulto mayor. El cribado de enfermedades crónicas no transmisibles, pues eso tiene que ver también con exámenes laboratoriales, ¿no? Y tamizajes de algunos tipos de neoplasias según las edades. Eso pues tiene mucho que ver con diferentes directrices que se han dado para el tamizaje de pues neoplasias según las edades, ¿no? Y cuáles obviamente son las más frecuentes y más prevalentes. Y el cribado de condiciones geriátricas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con examen periódico de salud. Y pues, en lo que nos compete y que vamos a hablar un poquito más en esta parte es lo que respecta a inmunización. En el envejecimiento, pues como hemos visto, las características biológicas influyen tanto la genética, eh, la fisiología del envejecimiento, los estilos de vida tienen un papel importante, el ambiente y los estresores ambientales también juegan un papel, pero el sistema sanitario tiene mucho que ver con la salud y la longevidad, ¿no? O cómo la salud en el adulto mayor se puede dar. Entonces, el sistema sanitario tiene su papel fundamental y dentro de su papel fundamental, aparte del control periódico, la inmunización tiene pues mucho que ver, ¿no? Para evitar pues algunas condiciones que fácilmente pueden ser prevenibles, ¿no? El adulto mayor tiene una predisposición para tener infecciones, ¿no? Dentro de estas, pues los cambios asociados al envejecimiento, como la inmunosenescencia, tienen mucho que ver, el deterioro funcional y cognitivo también, pero factores sociales también influyen, como la parte de, pues, el aislamiento, el estar en asilos, la pobre aceptación social del adulto mayor, comorbilidades también, dentro de ellas diabetes mellitus a la cabeza, y pues específicamente hablando ya de la inmunosenescencia, hemos visto pues alteraciones a nivel de inmunidad innata y adquirida que se dan y que son parte del envejecimiento, de la fisiología del envejecimiento. Estas alteraciones de la inmunidad innata y en la inmunidad adquirida se estudian mucho actualmente e incluso, pues si ustedes se han dado cuenta, en todo el proceso que hemos tenido de inmunización con respecto a COVID-19, mucho tiene que ver
el estudio de la inmunosenescencia, es por ende que en el adulto mayor, pues, han sido los primeros en vacunarse y los que han recibido, pues, al inicio también una mayor número de refuerzos, ¿no? Ahora, como hemos dicho, ¿no? Hay condiciones que son prevenibles. En este caso, pues hay enfermedades y muertes que son prevenibles en el adulto mayor. Dentro de estas, pues la hepatitis B se puede prevenir, 5.000 muertes por año con las vacunas. La influenza se puede prevenir 36.000 muertes por año. Y pues la enfermedad neumocócica hasta 9.000 muertes por año. Se pueden prevenir alrededor de 50.000 muertes por año por la inmunización, ¿no? Y esto pues probablemente haya aumentado con el transcurso de los años. Eh, Como dice ahí, la actividad preventiva de mayor impacto es la inmunización, obviamente asociada a otras medidas de higiene general, ¿no? Y constituyen la base del control de enfermedades transmisibles, pero prevenibles. ¿Y cuáles son los objetivos de la inmunización? Pues el objetivo final siempre es erradicar la enfermedad transmisible, pero el objetivo inmediato es prevenir la enfermedad en algunos individuos o en algunos grupos de riesgo. Y también, obviamente, no necesariamente prevenir la enfermedad, sino también podríamos prevenir condiciones severas de la enfermedad. La idea es que el mayor éxito de las inmunizaciones se da por algunas cosas, ¿no? Como son la memoria inmunológica y también la inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño. Entonces, un mayor éxito de las inmunizaciones se da por eso. Ya estos términos de inmunidad de rebaño ustedes lo han también tenido muy en cuenta a lo largo de la pandemia, antes y durante las inmunizaciones que hemos tenido. Y pues se hablaba mucho de que la inmunidad de rebaño, sobre todo la memoria inmunológica, sobre la inmunidad de rebaño nos servía para mantener un número de casos bajos, ¿no? Y la memoria inmunológica nos ayuda o nos serviría para darnos cuenta cuál sería la frecuencia de los refuerzos. Entonces, tienen su función muy importante en lo que respecta a inmunizaciones. ¿Y qué vacunas entonces necesitan los adultos mayores? Ajá, a ver, ahí quiero que alguien me ayude. Influenza, la antineumocócica. Neumococo. Mariela nos dice influenza. ¿Quién más me dice neumococo? Neumococo. Mariano, neumococo, ¿algo más? ¿Alguien más? Díaz, Díaz Tábara. David. Doctor COVID. COVID también ahora, bueno, sí. Doctor Difteria. Mm, sí, está dentro de la vacunación, ¿no? Asociado con tétano también, y sobre todo tosferina, ¿no? Pero es parte. Muy bien. A ver. Bueno, nos basamos obviamente en lo que nos dice el CDC, ¿no? Y pues si se dan cuenta, pues el CDC pues lanza esquemas de vacunación de forma global, ¿no? Para todas las edades, ¿no? Dentro de estos, pues hay algunas variaciones que se pueden dar según los países y pues según los diferentes sistemas sanitarios de algunos países, ¿no? La parte de La parte amarilla, o diríamos el color amarillo, son los recomendados para los adultos, ¿no? Sin embargo, que hay podría haber un poco de falta de evidencia, sobre todo cuando hay infecciones pasadas, ¿no?
Y el color morado, pues acá lo que nos dice es que sí es una recomendación para adultos sobre todo los que tienen factores de riesgo adicionales, ¿no? Y acá vamos a ver pues lo que respecta al adulto mayor, pues la vacuna de influenza, como hemos visto, ya sea la influenza inactiva o la recombinada, tiene indicaciones en mayores de 65 años. La de virus vivo atenuado no se recomienda. Tétano, difteria y pertusis tiene indicaciones en adultos mayores, ¿no? Sobre todo con la idea de dar refuerzos cada 10 años. Sobre todo, pues cuando estamos usando la vacuna relacionada de tétano, difterias y pertusis, ¿no? Perdón, y tétano, difterias. Y lo que respecta a otras como varicela, tiene algunas recomendaciones, ¿no? Sobre todo cuando hay factores de riesgo. Y el zóster o la vacuna por herpes zóster también tiene indicaciones en el adulto mayor, ¿ya? Entonces hay que centrarnos en influenza, hay que centrarnos en zóster, hay que centrarnos en tétano y difteria o tétano y difteria y pertusis con algunos booster o refuerzos cada 10 años. Y pues luego también nos vamos a centrar en la vacuna de neumococo, ¿no? Acá también hay diferencias. La vacuna de neumococo, la 13 valente y la 23 valente, tiene algunas recomendaciones específicas. Algunas se dan cuando hay factores de riesgo y otras no. Pero esto también va a depender de los países, ¿no? Por ejemplo, la 23 valente, según la recomendación en Estados Unidos, sí se debe dar cuando, pues hay en todos, ¿no? Pero pues la 23, la 13 valente, pues no. Pero pues hay distinciones en algunos países, como los he dicho, ¿no? Hepatitis A, hepatitis B, no tienen recomendaciones tan específicas en el adulto mayor. Ahí es importante acá tener factores de riesgo para que se puedan colocar, igual que el meningococo, y igual que Haemophilus influenza, ¿no? Y pues, ¿qué tenemos con influenza? Las personas mayores de 65 años tienen riesgo de sufrir complicaciones graves a causa de la influenza. Cada año, en mayores de 65 años en Estados Unidos hay un 90% de mortalidad. Puede haber hasta un 90% de mortalidad por influenza. Y pueden encontrarse incluso en hospitalizaciones más de un 60% de hospitalizaciones por enfermedad o por neumonía asociada a la influenza. La vacuna, pues, reduce las hospitalizaciones de las personas mayores en más de 30% y la mortalidad por todas las causas en un 50%, por todas sus causas. ¿Y qué tenemos en enfermedad neumocócica? Pues, en la enfermedad neumocócica, como saben, se divide en invasiva y no invasiva, ¿no? Dentro de la invasiva tenemos la bacteriemia y la meningitis, con tasas de letalidad que están ahí. En ancianos es mucho más, las tasas de letalidad bacteriemia y meningitis. Y la no invasiva, que generalmente es neumonía, tenemos tasas de letalidad que son mucho menores, ¿no? De 5 a 7%. En enfermedad neumocócica, pues la enfermedad neumocócica es un importante problema de salud pública, principalmente en la población de edad avanzada, ya que pues induce una amplia gama de patologías como neumonía y pues la enfermedad invasiva. En concreto, en pacientes de edad avanzada, las tasas de mortalidad están entre un 20 y un 40%. El neumococo es responsable de hasta el 50% de las neumonías extrahospitalarias adquiridas en adultos y hasta el 36% de neumonías que requieren hospitalización. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología recomienda que en el mismo acto de vacunación antigripal se administre también la vacuna contra el neumococo en todas las personas mayores de 60 años, así como aquellos grupos de riesgo al cumplir los 60 años y que previamente se vacunaron hace más de 5 años. O sea, que quiere decir que todos los mayores de 60 años deben recibir una dosis de neumococo, de vacuna contra el neumococo, y aquellos que se vacunaron antes de los 60 años,
pero ya habían pasado 5 años desde esa vacuna y cumplieron, y que tienen más de 60 años, también deberían recibir una dosis. Hay dos tipos de vacunas antineumocócicas disponibles, como hemos visto en esas recomendaciones de la CDC. La 23 valente o no conjugada polisacárida y la conjugada o 13 valente. Vamos a hablar de cómo funcionan, sobre todo ambos tipos. Vamos a hablar de cómo funcionan entonces las vacunas polisacáridas. La literatura sugiere con respecto a la 23 valente, pues que la duración de su eficacia parece estar limitada frente a enfermedad neumocócica invasiva. La efectividad se ve aún más limitada en individuos que están inmunocomprometidos. Evidencia inconsistente de la efectividad de la 23 valente frente a la neumonía no bacteriémica. Y la revacunación con 23 valente puede dar como resultado una menor respuesta inmune funcional en comparación con las respuestas posteriores a la inmunización inicial. O sea, no sería lo adecuado revacunar con el 23 valente. La duración del uso de esta vacuna, la 23 valente, varía y en general solo se recomienda una sola administración, ¿no? ¿Pero por qué? Pues las vacunas polisacáridas utilizan vías independientes de células T y generalmente no nos establecen memoria. Entonces, no podemos establecer memoria inmunológica de forma adecuada, tanto para células T como para células B, cuando pues se usan las vacunas polisacáridas, como la 23 valente. ¿Y cómo funcionan las vacunas conjugadas? Pues dentro de las vacunas conjugadas tenemos la 13 valente, ¿no? Las vacunas conjugadas se unen a los polisacáridos unen los polisacáridos a una o más proteínas transportadoras. Este proceso de conjugación transforma una respuesta inmunológica T independiente en T dependiente, ¿no? Entonces, la vía de la dependencia de la respuesta mediada por células T es más importante en las vacunas conjugadas porque los polisacáridos que llevan o que forman parte de esta vacuna permiten pues su unión a proteínas transportadoras y por ende también que se establezca una conexión o una respuesta inicial con las células T. ¿Cuáles son los beneficios de esta conjugación? Pues una fuerte respuesta T dependiente, la activación de las células T helper que colaboran en la respuesta humoral, también con células B. Entonces, tanto la respuesta T independiente nos va a facilitar una respuesta de linfocitos B, se va a producir grandes cantidades de inmunoglobulina G de alta afinidad, se va a estimular la formación de células de memoria a través de la acción de células B, puede inducir incluso una respuesta booster de refuerzo y pues está demostrado el efecto en la portación nasofaringea. Entonces, en los pacientes que tienen neumococo y son portadores de neumococo a través en la faringe, pues también puede disminuir la carga bacteriana a esos niveles. ¿Y cuáles son las razones entonces para conjugar? Los polisacáridos simples son antígenos que no generan una respuesta mediante células T. La conjugación de polisacáridos a una proteína transportadora permite una respuesta dependiente de células T, que pues, puede producir una respuesta de memoria inmunológica, ¿no? Y las células de memoria facilitan la producción de anticuerpos durante la infección posterior. Entonces, la vacuna 13 valente o conjugada está indicada en adultos mayores de 50 años para la prevención tanto de la neumonía como de la enfermedad invasiva. Y estos son los serotipos que están presentes en la vacuna y a los que pues se va a dirigir la vacuna, ¿no? Esa indicación se basa en las respuestas inmunes provocadas por esta vacuna, ¿no? No ha habido ensayos controlados en adultos que demostraran una disminución de la enfermedad neumocócica invasiva o neumonía neumocócica después de la vacunación, ¿no? O sea, aparentemente no hay una
Posteriormente, aunque pues después ya sí los ha existido, ¿no? Que la respuesta de la vacuna a la pues enfermedad invasiva o no invasiva luego de la vacunación, pues no se ha estudiado mucho aún esta respuesta, ¿no? Aparentemente no debería haber una dosis de refuerzo, ¿no? Pero eso aún pues se sigue estudiando, ¿no? El estudio CAPITA fue el estudio inicial con que se estableció pues, la eficacia de la vacuna, la conjugada 13 valente, y pues con los objetivos primarios y secundarios que se tienen ahí, ¿no? Y pues la CDC que nos dice, pues al final con la vacuna antineumocócica, pues en 65 años o más que son inmunocompetentes, se debe dar una dosis de la 23 valente, de la polisacárida 23 valente. Si se administró esta 23 valente antes de los 65 años, se debe administrar una dosis al menos 5 años después de la dosis anterior. Entonces, la CDC sí recomienda la 23 valente. Y en 65 años o más inmunocompetentes, una dosis de 13 valente según la toma de decisiones clínicas compartidas si no se administró previamente. Entonces, acá recomienda la 13 valente, la CDC, siempre y cuando pues, se tomen decisiones clínicas compartidas. 13 valente y 23 valente no deben administrarse durante la misma visita, pero sí se pueden administrar ambas en la misma persona. Si se administran 13 valente y 23 valente, primero se debe administrar la 13 conjugada, ¿no? La 13 conjugada y la 23 valente polisacárida deben administrarse con al menos un año de diferencia. Entonces, pero en la CDC se recomienda la 13 valente para todo, la 23 valente para todos y la 13 valente según la decisión clínica, ¿no? En nuestro país, pues, la conjugada 13 valente tiene indicaciones, tiene su principal indicación en todos los adultos mayores, como hemos visto y como ustedes se han dado cuenta, y la 23 valente es la que se usa según, pues, indicaciones o factores de riesgo. Lo bueno de la vacuna 23 valente es que muchos de sus serotipos son más frecuentes en adultos mayores. Eso es lo bueno, pues, por lo que pues, podría administrarse, ¿no? Y terminamos con lo que es herpes zóster, ¿no? Herpes zóster, pues, en pacientes de 50 años o más, se debe dar una serie de 2 dosis de esta vacuna, la recombinante contra el virus del herpes zóster, con 2 a 6 meses de diferencia. Intervalo mínimo 4 semanas. Independientemente del herpes zóster previo o los antecedentes de vacuna viva contra el zóster o vacunación contra el herpes zóster pues, con la vacuna viva. Eso es importante porque te dice acá que pues, los pacientes que han tenido antecedentes de herpes zóster se les puede vacunar. La idea es que pase un año para que se los vacune, porque podrían tener una nueva infección contra herpes zóster los que ya han tenido herpes zóster, ¿no? Si bien es cierto, no se ha estudiado mucho esa eficacia, pero sí pues se podría hacer la inmunización en pacientes que ya han tenido herpes zóster, ¿no? Pero de hecho que en los que tienen 50 años o más, a todos se les debería colocar las 2 dosis de la recombinante. Muy bien, eso es lo que tenemos con respecto a la primera parte. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Delegada? Bueno, voy a seguir con el otro punto.
¿Sí se puede ver? Sí, se ve, doctor. Ah, ok. Mariela me pregunta si en salud tienen vacuna contra el herpes zóster. No. No está dentro, al menos a nivel de, pues, normalmente las recomendaciones los da el Ministerio de Salud, ¿no? Para las vacunaciones. Y pues se actualizaron hace algunos años, ¿no? Por eso es que hace algunos años ya se hace de forma masiva, ¿no? Hace creo que 2 o 3 años de forma masiva, pues, neumococo, ¿no? Se utiliza. Entonces, dentro de ese cronograma y pues de vacunaciones no se ha contemplado herpes zóster, ¿no? Entonces, por ahora tiene, se tiene la vacuna, pero pues de forma privada, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer la parte de valoración geriátrica integral. Vamos a hablar del concepto de BGI, vamos ya específicamente a hablar de las esferas, parte funcional, cognitiva, afectiva, social, y vamos a terminar hablando de niveles asistenciales en geriatría y pues algunos conceptos de síndromes geriátricos. La valoración geriátrica integral, pues ustedes ya se han dado cuenta más o menos cómo enfocarla, ¿no? Y cómo nos da pues luces en pues, los distintos casos que han ido viendo en el adulto mayor. Es un proceso diagnóstico dinámico, es estructurado. Entonces, al ser dinámico quiere decir pues, que puede cambiar según niveles asistenciales y obviamente según incluso patologías. Es estructurado porque tiene pues, diferentes esferas establecidas y cómo hacer sus evaluaciones, que permite detectar y cuantificar los problemas. Eso es importante, cuantificar, ¿no? El objetivar, el dar una puntuación a un problema es importante porque nos permite ver tendencias y cambios. También nos permite evaluar necesidades y capacidades del anciano en las distintas esferas que conocemos, ¿no? La clínica, funcional, mental y social, para elaborar estrategias de intervención, de tratamiento y de seguimiento con el fin de optimizar recursos y lograr el mayor grado de independencia y calidad de vida. Eso es muy importante, ¿no? Se elaboran estrategias no solamente en el hecho de intervención y tratamiento, sino también de seguimiento. Nos permite esto muchas veces optimizar, pues, como ven, recursos, gastos y lograr un mayor grado, sobre todo, lo más importante, la parte independencia, idealmente funcional, que es lo que más se enfoca a la valoración geriátrica y calidad de vida. Estas son, diríamos, las esferas a las cuales debe ir orientada una historia clínica y donde la valoración geriátrica tenga, pues, es el punto central, ¿no? Tenemos la valoración médica, pues, donde vamos a poder determinar los síndromes geriátricos, la historia farmacológica, que es muy importante, la historia nutricional y el examen físico y analítica complementaria. La valoración mental y psicológica, con evaluación de exámenes de funciones mentales superiores, sospecha de deterioro cognitivo leve, trastornos afectivos, trastornos del sueño, evaluación de posible delirio. La valoración funcional con la evaluación tanto de actividades instrumentales básicas avanzadas, la evaluación de riesgo de caídas, la evaluación de inmovilidad e incluso riesgo de úlceras de presión, y también la evaluación de medidas basadas en ejecución, que ya ustedes también lo han visto cuando han hablado de ejercicio. Y la valoración social, pues con la evaluación de familia, redes sociales, cuidador primario, cuidador formal o informal, condiciones económicas, ¿no? Más o menos como un pequeño resumen, pero vamos a desglosarlo, pues cómo se harían, ¿no? La evaluación. Pero pues las evaluaciones de BGI de las distintas esferas, como ustedes han visto el concepto, estas evaluaciones permiten la cuantificación de los problemas. Y para yo cuantificar un problema y medir, hacer un seguimiento de este y ver sus tendencias en variaciones de las puntuaciones, es que necesito los test, ¿no?
Y los test, pues, nos dan objetividad, nos facilitan la comunicación, nos permiten evaluar cambios y nos permiten evaluar respuestas. Obviamente tienen que tener algunas características, pues, ¿no? Dentro, pues, de la parte relacionada a propiedades psicométricas de los test, ¿no? Tienen que tener una adecuada validez, una adecuada fiabilidad y reproducibilidad, ¿no? ¿Y qué factores pueden afectar su puntuación? Pues depende del test, pero en general vamos a encontrar que los factores sociodemográficos, las afectaciones sensoriales y psicológicas pueden afectar la puntuación de los test y hay que tenerlas muy en cuenta porque eso son una de las principales ventajas y desventajas de los test, ¿no? La elección del test va a depender, obviamente, de la esfera que vamos a evaluar, del nivel donde vamos a hacer la evaluación, del tipo de paciente y la condición que tenga, y de la finalidad de nuestro test, ¿no? Es una finalidad pronóstica, diagnóstica, terapéutica, dependiendo de eso. Entonces, tienen estas características que ustedes conocerlas porque son muy importantes. Y vamos a hablar, pues, de algunas de las esferas de forma rápida, ¿no? En la evaluación funcional, recuerden que luego de que existe una patología en el adulto mayor, pues ya sea una enfermedad, ya sea una herida, ya sea una condición genética, esta patología va a llevar a una alteración o una disfunción de una estructura, de un órgano o de un tejido. Estas anomalías estructurales en distintos sistemas corporales pueden llevar a alteraciones en la capacidad de caminar, de coger objetos, de hablar o de leer. Eso se llama una alteración inicial o una disfunción. Pero sin embargo, cuando ya esa alteración o disfunción provoca dificultad para realizar una actividad de la vida diaria, una actividad básica de la vida diaria, eso se llama discapacidad. Y cuando esa discapacidad o esa dificultad no solamente se hace una dificultad, sino también ya se hace una necesidad, no solamente le es difícil, sino que ya necesita de otras personas, ese individuo, para realizar sus actividades básicas, y se llama dependencia. Entonces, eso es diríamos, un circuito o una progresión de cómo una patología puede llevar a la dependencia. Entonces, ¿cómo evalúo la parte funcional? Primero, tengo que hacer una evaluación del método en cómo voy a recoger los datos, de la fuente de información, va a ser el mismo paciente, va a ser el cuidador, va a ser el familiar, del rendimiento, la capacidad de los test, del nivel de instrucción que tenga pues, la persona a la cual yo voy a aplicar el test, de la discapacidad o la dependencia que yo pueda o yo quiera medir. Y para eso, pues entonces vamos a ver algunos tests. Si se dan cuenta, uno de los tests que ustedes van a ver con mucha frecuencia es el test de Lawton, que nos evalúa actividades instrumentales de la vida diaria. Las actividades instrumentales son aquellas que permiten y son necesarias para vivir de forma independiente en la comunidad. Por ejemplo, el usar el teléfono, el ir de compras, el preparar comida, el cuidar la casa, el lavar ropa, el usar medios de transporte, el usar medicación. Eso nos ayuda. Son actividades que se consideran instrumentales porque permiten la autonomía del adulto mayor en la comunidad. El índice de Lawton tiene muchas, diríamos, tiene algunas variaciones, ¿no? Pero en general no se hacen institucionalizados idealmente pues, porque las actividades instrumentales normalmente se pierden en la comunidad y pues si nosotros queremos evaluar su pérdida, pues es cuando el paciente todavía es una persona independiente, pero ya ha ido perdiendo estas actividades. Es heteroadministrado, son 5 a 10 minutos de evaluación. La valoración generalmente tiende a ser un poco subjetiva. Y hay versiones, pues, como esta versión en español del 99, con puntuaciones que van a evaluar la dependencia en actividades instrumentales según las puntuaciones de las alteraciones que tienen, ¿no? Como que hemos visto las puntuaciones que se dan según alguna actividad instrumental que se intente preguntar. Como les dije, hay variaciones del índice
del índice de Lawton hay uno que usa 14 preguntas, otro que usa 21. Y pues hay también validaciones y traducciones también a nivel de Latinoamérica, como en Colombia. El índice de CACS, ya ustedes también lo han ido viendo, es un índice que nos evalúa actividades básicas de la vida diaria. Mide la dependencia a estas actividades básicas, como lavarse, como vestirse, como ir a retrete, movilidad, continencia de esfínteres, alimentación, y jerarquiza, ¿no? ¿Por qué? Porque jerarquiza, porque pues, nos evalúa a través de puntuaciones de letras cómo se va perdiendo una actividad en particular, ¿no? Por ejemplo, empieza con el baño, luego baño, vestido y otro cualquiera, y pues generalmente va progresando. Entonces le da una jerarquización a una actividad más que a otra. Es heteroaplicada. Hay un 10% de personas que no pueden ser clasificables con el índice de CACS. Hay discrepancias entre los observadores por la forma en los puntajes que pueden haber. Tiene muy poca sensibilidad al cambio, que es muy importante cuando hablamos de actividades básicas. Y tiene una carga específica de ítems en tareas de extremidades superiores y no de extremidades inferiores, como es lo que nosotros quisiéramos. Tiene menor eficacia en el paciente ambulatorio también. Entonces, yo en particular no uso el índice de CACS, no me parece pues, el más adecuado por todas estas desventajas que puede haber. Y el índice de Barter, pues que hace también una medición de actividades básicas de la vida diaria, que en general son 10 actividades básicas que considera con sus puntajes, nos permite recolectar información directa del paciente o del cuidador y familiar. Se correlaciona bastante con dismovilidad, sobre todo de miembros inferiores, y al inicio se usó para evaluar en pacientes que tenían una enfermedad cerebrovascular, cuáles eran los resultados funcionales pues, de estos pacientes. Valora la situación actual y la situación basal, nos permite evaluar puntuaciones parciales de cada actividad. Se puede hacer en 5 minutos y es muy predictiva de mortalidad e ingreso hospitalario. Hay también distinciones del índice de Barter, ¿no? Mayor puntaje le da pues, a la capacidad de deambular, que es muy importante, del uso de miembros inferiores. Representa mejor la dependencia funcional. Tiene la posibilidad de repetirse incluso en 2 semanas para evaluar los cambios. Pero pues tampoco puede valorar el deterioro en pacientes que tienen situaciones extremas, por ejemplo, aquellos que ya tienen limitaciones en actividades básicas y yo quiero evaluar y ya de repente tienen mucha inmovilidad, no puedo evaluar pues algún cambio adecuado en estos. Estas son algunas distinciones o diríamos tipos de índices de Bartel. Por ejemplo, también usa 10 actividades, pero tiene 5 niveles de puntuación. Y luego tenemos, pues, las actividades o las mediciones basadas en ejecución. Recuerden, bueno, ya casi voy a necesitar que alguien me diga más o menos cómo entiende esta tabla, este gráfico. Ajá. A ver. Algunos conocidos acá. Brian Sarmiento. Brian. Sí, doctor. ¿Cómo estás? Bien, doctor. A ver, cuéntame cómo tú puedes traducir este gráfico. ¿Cómo traduzco ese gráfico? ¿Cómo traduzco ese gráfico? Bueno, tenemos dos líneas, ¿no? Edad y capacidad funcional. Mientras más años tengamos, va a ser mientras más años va a llegar a una zona de fragilidad más grande, ¿no? Y la dependencia va a disminuir. O sea, mejor dicho, la dependencia disminuye, por lo tanto la independencia aumenta conforme aumentan los años. Ya. Es al revés, ¿ah? Más dependencia con los años. Ajá. Ya. A ver,
¿Qué más? Natalie Cifuentes. También me parece conocida. Natalie, Doctor, buenas tardes. ¿qué tal? ¿Qué más podemos decir de este gráfico? Podemos observar que el grado de independencia en las personas, en los adultos mayores, es inversamente proporcional a la edad en años, ¿no? Vemos que conforme aumenta la edad, las personas son más dependientes de sus cuidadores. Ok. Ya. A ver, vamos a ampliar acá. Ujú, ya. Y acá colocando esto, vamos a preguntar a... Karen. Karen Pariatán. Ya. A ver, interprétanos cómo encajarían ahí las diferentes medidas de evaluación funcional, como se ha colocado ahí en la tabla, en el gráfico. Bueno, a ver, entonces el índice de Bartlett nos ayudaría en cuestión si está la persona ya frágil y con más cantidad de años. En el caso de la escala de Lawton y Brody sería pues para poder medir el umbral de dependencia, ¿no? Que está justo en ese umbral y poder medir a la persona tanto con bajo desempeño funcional como a la persona con fragilidad. Y en el caso de medidas de evaluación, bueno, esas son las medidas de evaluación basadas en ejecución, doctor, para medir tanto la dependencia y con respecto a los años y a la fragilidad que pueda pues ocasionar en algún momento la muerte. No sé si esa es la respuesta. Ok. Ya sé. Entonces, como ven ahí, pues en el gráfico, sí, como han dicho sus compañeros, a más edad hay un mayor riesgo de dependencia, ¿no? Pero sin embargo, pues hay siempre un umbral, ¿no? Un adulto mayor que tiene un desempeño funcional leve con el transcurso de los años, va a llegar a un umbral en el cual se va a expresar ya la fragilidad, ¿no? Que como ustedes tienen ya un conocimiento, es la vulnerabilidad fisiológica o biológica del adulto mayor, ¿no? A ciertas condiciones. Esta zona de fragilidad, ¿no? Donde pues obviamente el desempeño funcional es más progresivo, también se va a interrelacionar con la discapacidad y la dependencia, ¿no? Mientras más deterioro funcional haya, hay más riesgo de discapacidad y por ende más riesgo de dependencia. Y entonces ahí tenemos que hacer uso de la evaluación funcional de acuerdo ante qué paciente estemos y en qué momento estemos, ¿no? Y obviamente también en qué nivel asistencial. Pero en este caso, ante qué paciente estemos, ¿no? Si tenemos un paciente que ya es dependiente, obviamente lo que debemos hacer uso es del índice de Bartlett para medir actividades básicas. Pero si tenemos un paciente que puede ser frágil, pero aún no ser dependiente y tener algún grado de discapacidad, pues lo mínimo que tenemos que hacer es una escala de Lawton para ver actividades instrumentales. Si esta persona aún no es dependiente y tampoco tiene algún grado de discapacidad, pues lo que nos va a ayudar ahí son las medidas basadas en ejecución, porque ahí nos permite ver una persona frágil que aún no tiene discapacidad y no tiene dependencia. Y este punto es muy importante, porque acá podemos detectar antes de que pase esto, que puede producir mucha carga
en el paciente y y en el sistema sanitario. Y por eso es que las medidas basadas en ejecución son muy importantes acá, ¿no? Nos ayudan y deberían ayudarnos a, pues, identificar los adultos mayores en esta condición, ¿ya? Ven los cambios mínimos, ¿no? Entonces, pues, ya ustedes conocen el SPPB como medida basada en ejecución, lo han visto en el programa BIMIFRAIL, es una escala muy fácil de aplicar y también tiene muchas ventajas, ¿no? Desarrollado pues en el estudio de PESE, tiene 3 pruebas estandarizadas que ya la conocen. Entre más puntos, más pronóstico o mejor pronóstico, un puntaje bajo se relaciona con criterios de fragilidad. El ajuste de 4 a 6 metros se dio en la velocidad de la marcha, ¿no? Porque inicialmente pues, la velocidad de la marcha es en base a 4 metros, pero se trató de ampliar para hacer la evaluación en 6 metros. Bueno, estas son las pruebas que ustedes ya las conocen. Los valores de referencia varían según sexo y según edad. Incluso un paciente de más de 80 años puede tener puntajes globales de SPPB y de velocidad de la marcha mucho menores que una persona de 70 años, ¿ya? Como lo han visto ahí, ¿no? En mujeres y en hombres. Entonces, sí hay diferencias en edad y en sexo con respecto a la puntuación del SPPB. La evaluación cognitiva, pues también hacemos uso de pruebas de detección, que son las pruebas breves o test cognitivos breves, pero también hacemos uso de las pruebas de evaluación más completa, ¿no? O evaluación que nos permite ver el grado de afectación por componente, ¿no? Del estado mental. Ya ustedes conocen también dentro de estas escalas algunas, como el test de Pfeiffer, que tiene 10 preguntas que nos permite establecer si la presencia o no de deterioro cognitivo, sobre todo para moderado y severo, se influye también con el nivel educativo. Todas las respuestas deben darse sin referencia al calendario, a un diario, a una partida de nacimiento u otra ayuda de la memoria. Y lo que se notan son los errores. Entonces, cada error es un punto, diríamos. El test de Pfeiffer detecta la existencia de deterioro cognitivo, como les dije, normalmente moderado o severo, no nos sirve mucho para el leve. Explora memoria, explora orientación, explora cálculo. Es heteroadministrado, tiene una sensibilidad que está ahí. Se puede realizar al ingreso y al alta, aunque hay que tener en cuenta si el paciente tiene delirio o no, que puede alterar su condición. Se realiza en 5 minutos. Luego tenemos el mini mental, que puede evaluar estas funciones cerebrales: orientación, fijación, atención, memoria, lenguaje, cálculo. Y tiene una versión inicial de Folstein del año, creo que es de los años 70, me parece, que luego pues se hizo una validación al español con logo y otras validaciones, por ejemplo la versión de Tolosa del 87. Y estos son los ítems que se tienen en consideración. Hay una validación en el Perú hace unos 4 o 5 años, que se ha hecho, 5 años, un poquito más creo. Y pues también viene influenciada por algunos cortes, ¿no? Cortes simples, cortes según rango, con probabilidades de demencia altas o bajas, cortes según educación y cortes según la severidad de deterioro cognitivo, ¿no? Las puntuaciones se basan en relación a los cortes y los puntajes los cortes de los puntajes, ¿no? Es un test de screening, es útil para valorar cambios, de acuerdo al tiempo en que lo hagamos, adecuado para hacer una evaluación longitudinal en el tiempo. Evalúa también quejas subjetivas de memoria, nos permite también evaluar pérdida de actividades instrumentales sin otra causa, o sea, pacientes que han perdido actividades instrumentales. Idealmente tengo que hacer un mini-mental para ver si tienen deterioro cognitivo, ¿no? Nos permite, pues, también evaluar en pacientes que ya han tenido un delirium previamente, ¿no? Que ya se ha solucionado para ver si pueden tener algún deterioro cognitivo, ¿no? Desventajas, la memoria la evalúa de forma mínima, ¿no?
No puede ayudarnos adecuadamente a evaluar el deterioro cognitivo leve ni algunos tipos de demencia como en la frontotemporal. No evalúa mucho planificación, excepto por la figura del pentágono. No evalúa tampoco adecuadamente función visoespacial y funciones ejecutivas. El test de reloj inicialmente se usó para evaluar lesiones focales del lóbulo parietal en pacientes que habían tenido una enfermedad cerebrovascular de la zona parietal. Puede evaluar apraxia constructiva y pues también se usa para evaluar alteraciones visoespaciales en pacientes que tienen una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Evalúa de las funciones cerebrales la parte visoespacial, como se ha dicho, la atención, la comprensión del lenguaje, la ejecución motriz, y pues sus partes son dibujar un círculo, colocar los 12 horas o las horas del reloj y dibujar una hora en específica que se pide, ¿no? Con las agujas de reloj. Hay un test de reloj a la copia y un test de reloj a la orden. Entonces se pide que dibuje un reloj, la esfera del reloj, que coloca todos los números o las horas del reloj y establecer con las manecillas o con las flechas las 11 y 10. Esas son las 3 órdenes que se dan. Hay puntos de corte según algunas versiones, ¿no? Puntos de corte de 6 puntos, unas de evaluaciones cuantitativas, otros cualitativas, otros las mezcla de ambos. Son diferentes métodos de evaluación del test de reloj. Y ahí vemos algunos ejemplos, ¿no? Según pues las diferentes formas como se han ejecutado por algunas personas, ¿no? Hay errores, por ejemplo, acá, en colocar las horas del reloj en la parte visoespacial, en la parte de memoria espacial también, o visual. Acá incluso cómo se colocan las horas, cómo se marca las 11 y 10 en este caso, cómo no se puede marcar, y cómo pues se organiza el reloj estructuralmente, ¿no? Entonces van a haber varios errores, incluso los números afuera. Son varios ejemplos, ¿no?, de cómo hay errores en el test de reloj. Los puntos de corte para el test de reloj a la orden es de 6 puntos y a la copia son de 8 puntos. Se sitúa, pues, estos son los puntos de corte para, pues, para la puntuación de 9 puntos, ¿no? Y si tiene, la puntuación total oscila entre 0 y 9 puntos. Si tiene 0 a 6 puntos, puede tener un deterioro cognitivo. Si tiene de 7 a 9, normalmente se considera como normal. La evaluación afectiva, pues la evaluación afectiva nos dirigimos a evaluar la presencia de depresión, de ansiedad y algunas otras condiciones que nosotros pensemos que puedan tener el paciente, ¿no? En lo que es depresión, conocemos algunos test como el de Hamilton, algunos de ustedes también lo pueden conocer. Son 17 ítems que evalúan el perfil sintomático y la gravedad o la severidad. Síntomas en el momento de la entrevista se evalúan, excepto el sueño. Se pueden evaluar también síntomas de ansiedad y somatizaciones. Y hay escalas o test abreviados de 6, 17 y 21 ítems. Como dice ahí, también se evalúa de forma global la gravedad y la puntuación de melancolía, de ansiedad y de sueño. Hay diferentes versiones, ¿no?, para evaluar la severidad de la depresión. Y pues, pero sin embargo, tiene algunas desventajas, ¿no? Porque nos evalúa bastante síntomas somáticos, somatizaciones, que pues en el adulto mayor pueden ser explicados también por otras enfermedades o condiciones, ¿no? Por eso normalmente nosotros, o mejor dicho, se ha establecido que uno de los test que más ayudan al adulto mayor es el test de Yesavage, que también tiene varias versiones, ¿no? También es una escala de screening, tiene 30 ítems, que es la versión original. No evalúa las quejas somáticas que normalmente se dan, más en jóvenes. Se puede usar en menos de 10 minutos. Hay algunos problemas con la dicotomía porque no, si bien las respuestas son sí o no, muchas veces pues el adulto mayor se explaya más y no nos puede dar ese tipo de respuesta. Puede ser autoadministrado o también heteroadministrado y tiene una alta sensibilidad. Hay formas breves de 15 ítems, hay formas breves de 5 ítems también, con sus diferentes puntuaciones.
Y dentro de la evaluación social, para ya acabar esta parte, tenemos, en verdad la evaluación social le corresponde idealmente al asistente social. Sin embargo, es muy importante que nosotros sepamos qué cosas deberían evaluarse en el adulto mayor, ¿no? De forma social. Es importante que el adulto mayor nosotros sepamos hacia qué ambiente social o en el hogar va a ir y qué condiciones hay de cuidado en el hogar e incluso condiciones económicas que puedan decirnos que el paciente tiene un alto grado de que pueda pues reingresar, porque pues obviamente las determinantes sociales influyen mucho también en el paciente. Tenemos el test de Gijón, que nos evalúa la situación familiar, económica, vivienda, relaciones sociales y el apoyo de la red social. Nos detecta situaciones de riesgo, problemática social, etcétera, administrada. Son 5 ítems y 5 categorías por cada ítem. Y también nos da las puntuaciones para la presencia de problemas sociales. Y ya para pasar ya a los últimos 2 puntos, que son los niveles asistenciales y los síndromes geriátricos. El objetivo de tener niveles asistenciales en geriatría es que nos permite evitar la aparición y desarrollo de deterioro funcional, porque nos permite dar un seguimiento al adulto mayor. Nos amplía el tiempo libre de discapacidad que pueda tener el adulto mayor y la permanencia en su medio de la persona. Entonces, nosotros tenemos los niveles asistenciales porque le damos continuidad o nos permiten dar continuidad a la atención en el adulto mayor y así evitar pues que se deteriore funcionalmente, ¿no? Y qué pues determinantes pueden haber para nosotros elegir un nivel asistencial en particular, ¿no? Desde que se creó la geriatría en los años 40, los niveles asistenciales se han ido creando poco a poco, ¿no? Las primeras unidades que se iniciaron fueron a través de las unidades de interconsultas como interconsultores, y luego pues ya se fueron forjando unidades específicas como las unidades de agudos, las unidades de recuperación funcional o mediana estancia, las unidades de larga estancia, las unidades de día, y luego unidades específicas, ¿no? Como pues consulta externa, atención domiciliaria, o unidades especializadas, como las unidades de ortogeriatría, incluso ahora las unidades de ictus que se maneja también, que se pueden manejar junto con un geriatra, las unidades de oncogeriatría, incluso las unidades de insuficiencia cardíaca, donde también puede estar un geriatra, ¿no? Entonces, pero ¿cómo sabemos a dónde llevar al adulto mayor? ¿A qué nivel asistencial colocarlo? Pues, de acuerdo a la alteración, al pronóstico, ¿no? Y a la situación funcional basal es que nosotros elegimos a dónde va a ir. Por ejemplo, si el paciente tiene un deterioro leve de su situación basal o moderado, y esto es agudo o reagudizado, pero tiene un pronóstico favorable, puede estar en una unidad de agudos. Si tiene un deterioro leve, pero tiene un soporte domiciliario deficiente, su alteración es aguda y su pronóstico favorable, luego va a ir a una unidad de recuperación funcional, porque la idea es recuperarlo funcionalmente de ese deterioro, mientras pues mejore el soporte domiciliario. Pero si el deterioro es moderado o grave, también la unidad de recuperación funcional nos puede ayudar. Si el deterioro es leve, tiene un buen soporte domiciliario, la alteración puede ser aguda o subaguda y el pronóstico sigue siendo favorable, podemos al paciente tener en una unidad de día, ¿no? Puede ir y venir de su domicilio continuamente para pues ayudarlo en los hospitales de día o en las clínicas o unidades de día. Si el deterioro funcional es leve o moderado, la alteración es variable, puede ser subaguda o crónica, ¿no? Y el pronóstico también es variable, podemos tener al paciente en consulta externa. Si el deterioro es severo, la alteración es crónica y no tiene buen pronóstico, podríamos tener una atención domiciliaria, pues obviamente bien estructurada, ¿no? Pero si el paciente tiene una fractura de cadera, cuya alteración es aguda, el pronóstico es variable, puede ir a una unidad de ortogeriatría
o si tiene un accidente cerebrovascular, podría ir a una unidad de ictus, ¿no? Y esto, pues, obviamente, como les digo, depende de estas variables, ¿no? Situación funcional, alteración y pronóstico. Y ya para terminar la parte de síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos son cuadros clínicos plurietiológicos caracterizados por una elevada prevalencia en la población de adultos mayores y que obviamente reflejan la pérdida de la capacidad de la reserva funcional y fisiológica del individuo. Eso es muy importante. La plurietiología es una característica fundamental de los síndromes geriátricos, ¿no? Y obviamente son mucho más frecuentes en los pacientes que ya tienen un cierto grado de deterioro. O sea, un paciente que es frágil, con mucha frecuencia va a expresar sus enfermedades a través de síndromes geriátricos. ¿Pero qué características tienen estos síndromes geriátricos? Pues, como se dijo, tienen una elevada prevalencia en la población anciana, tienen un carácter sincrónico y un sustrato fisiopatológico común. ¿Qué quiere decir? Que se pueden presentar a la vez varios síndromes geriátricos en un mismo adulto mayor. Tienen muchas explicaciones fisiopatológicas comunes. Por ejemplo, la caída, una caída o un síndrome de caídas puede tener el mismo sustrato fisiopatológico que un deterioro funcional. Un delirium puede tener el mismo sustrato etiológico que una caída incluso. Pueden ser y son la manifestación atípica de enfermedades. Tienen marcadores de riesgo de morbilidad y dependencia y de calidad de vida, o sea, nos permiten ver la morbimortalidad o el riesgo de morbimortalidad y el riesgo de dependencia y alteración de la calidad de vida en el adulto mayor. Incluso nos permiten, pues, establecer intervenciones preventivas y terapéuticas comunes. Como vemos acá en este gráfico, un síndrome geriátrico puede estar causado o puede tener múltiples causas, o sea, tener una etiología multifactorial, pero también una sola causa puede ser el origen de varios síndromes geriátricos. Y a la vez puede haber una etiología en cascada, que una causa puede desencadenar un síndrome geriátrico y progresivamente la aparición de otros. Y pues vamos a ver acá la clasificación y prevalencia de los principales síndromes geriátricos y algunos que se han ido acuñando con el transcurso de los años. Por ejemplo, los grandes síndromes geriátricos tenemos el deterioro cognitivo, la inmovilidad, el deterioro funcional, la incontinencia y las caídas, que son los más conocidos, ¿no? Algunos que se han ampliado: fragilidad, sarcopenia, déficit sensorial, delirium, depresión, dolor persistente o dolor crónico, malnutrición, disfagia, polifarmacia, estreñimiento, úlceras de presión, insomnio, y algunos que son más discutidos, por ejemplo, la anorexia, el envejecimiento, el maltrato, la sobrecarga familiar, patologías de la boca, disfunciones sexual, ¿no? Entonces son algunos que todavía están en discusión, ¿no? Y pues algunos factores de riesgo, como les dije, hay factores de riesgo que son comunes para muchos síndromes geriátricos y también hay estrategias de prevención para esos factores de riesgo que pueden servir para varios síndromes geriátricos. Por ejemplo, en el síndrome de caídas tiene factores de riesgo